Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con don Raúl Obregón acerca de un estudio que se presentó la semana pasada, pero que hay muchas cosas de las cuales, a propósito del mes de la patria, podemos abordar sobre este estudio, pero también sobre temas coyunturales. Justamente es opinión pública sobre temas coyunturales. El estudio es atípico de alguna manera en MIR, este estudio, porque se ha hecho 100% por teléfono. Sí. En ese sentido es atípico. De hecho, este es un proyecto que estamos iniciando a partir de septiembre, con un carácter de sistematicidad, que es lo que esperamos darle. Y esto pues es posible hoy gracias a la tecnología. Sin esta tecnología que tenemos hoy, tanto para contactar y abordar a los posibles entrevistados y entrevistadas, también nos permite la tecnología hoy hacerlo en línea, hacerlo en el momento, y entonces poder verdaderamente ser oportuno. Hace muchos años nosotros hicimos encuestas telefónicas, pero en aquellos tiempos era convencional, entonces era más complicado. Había que encontrar a alguien en la casa. Sí, o a la persona que reunía las características sociodemográficas requeridas. Sí. Ahora no, pues el que anda el celular en la mano, esa es la persona, pues, y coincide. Entonces eso nos lo está permitiendo, y de hecho estamos en esa disposición de ya haber iniciado con esta primera encuesta. Ya en octubre, pues, ya estamos viendo temas que están saliendo en el aire para temas que salen y que son de interés y que captan la atención de la población, pues, como es lo que llevábamos ahí. Entonces, pues, la intención es hacerlo mensualmente. Vamos a ver, esperamos que sea posible, y en ese sentido, pues, efectivamente es atípico. Hay bastante caña para meter en esa molienda. Hay mucho que hacer, sí. Hay mucho que hacer ahí, y es interesante porque a diferencia de las encuestas presenciales que se hacen en los hogares, que tienen, pues, evidentemente su valor, que nosotros como MIR hacemos un esfuerzo para presentar en el menor tiempo posible, de tal manera que la información todavía sea oportuna, que no se nos vaya muy largo, pero evidentemente con esta nos da esa ventaja, pues, de la oportunidad total, pues. Aquí, por ejemplo, el 12 de septiembre, el presidente de la República habló de una propuesta, de una solicitud de propuesta de reforma al Código Penal, y nosotros el 18-19 ya teníamos información desde la opinión de la población de una manera sistematizada y con instrumentos y metodología con base científica. Sí, justamente, y podemos empezar por ahí para que irle dando a la gente información sobre esta encuesta, que a propósito fue realizada con 1.600 personas, es decir, pero hicieron mucho más que 1.600 llamadas telefónicas ustedes. Sí, lo que pasa es que hay personas que te dicen: en este momento no tengo tiempo, etcétera, etcétera, pero andamos en un margen más o menos de un 4 o 6%, por ahí, entre 4 y 6 adicional. Pero entonces las efectivas, llamemos, son 1.600. Sí, las que tienen todos los datos que aportan este estudio. Exactamente, son 1.600. Okay. Entonces, justamente sobre este tema, el tema y justamente son temas coyunturales, ¿no? Aunque me parece a mí que la primera parte es menos coyuntural y debería de ser más permanente, ¿verdad? Pero ya la vamos a tocar. Sobre la propuesta de cadena perpetua,
Ustedes preguntaron que si conocían la propuesta que había hecho el presidente Ortega para hacer una reforma. La propuesta que le hizo a la Corte Suprema, o le pidió a la Corte Suprema de Justicia que haga la solicitud de la reforma, ¿no? Exactamente. Entonces le preguntaron a la gente que si sabía sobre eso. Exacto. Esa fue lo primero que queríamos saber. ¿Qué tanto impacto ha tenido en la opinión pública este tema? ¿Verdad? Entonces la pregunta obligada es esa. Usted sabe, conoce, ha escuchado, le han comentado acerca de una propuesta o una solicitud de reforma al Código Penal. Entonces, en ese sentido, el 85.6% de la población entrevistada nos dijo que sí, que conocían, que sabían, que estaban enterados de qué se trataba. Hay que tener en cuenta el contexto en que se da esa propuesta pública. Es una propuesta en plaza pública, la que hizo el presidente. Es una propuesta en plaza pública y ante un hecho que ha estallado en los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Exacto, es un hecho que está en los medios en ese momento, que es el tema de las 2 niñas en Mulucucú. Y que de hecho es la referencia que se hace, ¿no? para este tipo de cosas, y a los 2-3 días se da otro hecho el de Matagalpa, en Ayapal, en Ayapal, en Ayapal, de un individuo que asesina a una joven. ¿Verdad? Entonces, y algo pasó en Rivas, en el lapso de esos 6-7 días. Entonces había una conmoción, digamos, en la opinión pública alrededor de esto. Como que la gente le puso más atención a lo que estaba pasando, porque esto no es que pasó sobre esos días, sino que ha tenido incidencias en otros momentos. Entonces, evidentemente, la población estaba atenta, y todos los medios, o la gran mayoría de los medios y las redes estaban hablando de eso, ¿verdad? De lo que estaba pasando y de la propuesta. Entonces, la mayoría de la población, casi 9 de cada 10, estaban al tanto, informados, tenían conocimiento de este tipo de reforma solicitada. Con mucho impacto. Y eso en un mundo en el que vivimos hoy, en donde la información con cualquier cantidad de temas fluye de una manera, pero tipo tsunami todos los días, que un tema logre captar la atención de la gran mayoría de la población, en este caso representada por esta muestra, significa que el impacto fue muy fuerte de este tema. Yo, en mi opinión, a veces somos, y lo he dicho ya en el programa, a veces somos muy llamaradas de tusa en estos temas, porque nos encendemos, ¿verdad? Pero pasado el efecto de la adrenalina, de la molestia y demás, se acabó. Y este tipo de hechos, el gran problema que tiene es que son hechos que están ocurriendo de forma permanente. Es decir, deberían de causarnos no solamente una molestia de forma permanente, sino además acciones que generen cambio en esto que está ocurriendo. Ese debería de ser el asunto. Si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dicho que sí conocía la propuesta, y si me hubieran preguntado si estaba de acuerdo, que es lo que viene a continuación, yo hubiera dicho que sí, pero, o hubiera dicho que no, ¿verdad? Porque tengo razones para creer que no es necesariamente, o que no es solamente eso lo que nos puede ayudar y contribuir a solucionar este problema. Claro. Entonces, justamente, pero un 90% dice estar de acuerdo con la propuesta. O sea, un 90% exacto dice: yo estoy de acuerdo con que esa propuesta camine, que vaya más allá. Es en el momento, así como lo estás describiendo, esa metáfora de la llamarada de tusa, ¿no? En ese momento, pues, la gente verdaderamente está conmocionada con lo que está pasando. Pero yo pienso que eso está pasando en ese momento, pero de alguna manera trae a la mente de la población
cualquier cantidad de casos que han sucedido, pues, y toma conciencia, creo yo, de que esto no es algo puntual que sucedió hoy y nunca ha sucedido y no va a seguir sucediendo, es algo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que está la fortaleza de esa opinión, de que yo apoyo ese tipo de reforma para que se ponga en práctica. Sí. Luego vemos que el 91% dice, si se aprueba la reforma, ¿verdad? Yo la apoyo la reforma. Estoy de acuerdo con esa reforma. Entonces son tres cosas. Estoy enterado, estoy de acuerdo con la propuesta y la apoyo la ley si se pone en práctica. ¿Verdad? Que se ponga en práctica. Luego vemos de que hay un 87% que dice que esa ley, si se pone en práctica, le va a traer tranquilidad al país. Sí. Va a contribuir a la tranquilidad en el país. Hay un 13.8% que dice que no. Aquí lo que sucede es que en algún momento, en las primeras horas, días de la propuesta o de la solicitud de propuesta, como que se quiso contaminar de política el tema. Como que esto era algo que tenía que ver con la política, con los opositores, etcétera, etcétera. Pero definitivamente que lo que se ha dicho, y habrá que ver cómo va a salir la reforma, es que va en contra de crímenes atroces que suceden, que han sucedido en la sociedad, y particularmente contra la violencia, hacia la violencia en contra de las mujeres y de los niños. Sí. ¿Verdad? Entonces hay un 87.8%, un 87.0% que está de acuerdo, o más bien que dice que ese tipo de reforma o de ley, si se pone en práctica, va a traer tranquilidad. Y esto tiene que ver con el hecho de que la mayoría de ellos, casi 4 de cada 10, considera que de ponerse en práctica esta ley va a contribuir a disminuir el delito y a darle más seguridad al país, ¿verdad? Por otra parte, el 22.7 considera que esto va a contribuir a reducir la violencia física y sexual contra las mujeres y contra los niños, que es lo que han sido más, los que han tenido más índice de victimización en este tema. El 9.5 habla de que no habría impunidad de quienes cometen estos crímenes, ¿verdad? Y eso se conjuga con la siguiente, que 6%, que dice, así, al ser encarcelados, de por vida, no volverán a cometer delitos. O sea, todo eso, en todos esos razonamientos, lo que subyace es una creencia o una expectativa de que con este tipo de ley, cualquiera tendrá que pensar muy bien lo que va a hacer, porque va a ir a pasar el resto de sus días en una prisión. Incluso hay gente que lo complementa diciendo, está bien que lo hagan, pero que no salgan. O sea, que no haya ninguna posibilidad de perdones, indultos y cosas. El que cayó, cayó, y porque así es la única manera en que se va a disminuir este tema. Yo creo que hay conciencia de que no va a desaparecer, pero sí se cree que va a disminuir. Y luego el 13% que habla de que no va a traer, que por el contrario va a traer intranquilidad. Ahí los números son menores. El 2.1 considera que son leyes a favor del gobierno. Posiblemente esa es la proporción que estaba hablando de que esto iba a ser aplicado a la oposición, etcétera, etcétera. Hay un 1.6 que dice que no se cumplen las leyes, ¿verdad? O sea, tiene reserva de esta ley porque no se va a no se cumplen. Sí. El 1.5 habla de que no es una ley que garantice la reducción de los crímenes.
efectivamente, ninguna ley va a garantizar eso, ¿no? Siempre va a haber alguien que se va a tirar las trancas, pero yo al menos, desde mi punto de vista, comparto la idea de que esto va a disminuir, o sea, contribuiría a disminuir la incidencia del delito. Y el 1.2% habla de que no está de acuerdo con la reforma o no la conoce. Sí. Entonces mejor no, pero entró en intranquilidad de alguna manera. Sí. Es interesante que entre los que dicen que va a traer tranquilidad, hay una proporción relativamente pequeña, pero es casi un 2%, que habla de que se sentiría más tranquila o tranquilo si esta fuera pena de muerte. O sea, van más allá todavía del tema. Sí. Entonces, efectivamente, esto ha tenido, en el tanto hay una conmoción en la sociedad por todo este tipo de que vienen sucediendo, insisto, desde hace muchos años, el femicidio y los crímenes contra los niños y niñas. Entonces la población considera que llegó el momento de poner medidas más severas que contribuyan a disminuir la incidencia de esta cosa. ¿Hay alguna relación en esta? No es una ley que garantice la reducción de los crímenes, no se cumplen las leyes en el país. Estos dos puntos, estas dos razones que despiertan intranquilidad entre las personas encuestadas, ¿tienen alguna relación con respuestas en el sistema de monitoreo de la opinión pública, en Sismo, sobre inseguridad sí, sería inseguridad ciudadana, respuestas respecto a inseguridad ciudadana y cosas así? Pues digamos que lo que pasa es que en el Sismo, en el tanto, la muestra es más amplia, etcétera, etcétera. Lo que la gente más menciona es el delito que tiene que ver con asalto, con robo. Sí, esto yo estoy claro, pero es que lo que pasa es que aquí dice que no se cumplen las leyes del país, ¿verdad? Dice un 1.6 en sus razones de intranquilidad, ¿no? Sí. Y un 1.5 dice no es una ley que garantice la reducción de los crímenes. Entonces, esas dos de alguna manera tienen que ver también con la percepción sobre seguridad ciudadana, me parece a mí. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, yo pregunto si en Sismo hay alguna relación de estos porcentajes, con gente que no se siente segura. Sí. O sea, en Sismo el tema de la inseguridad ciudadana tiene dos dimensiones. Hay una que está referida al tema de la seguridad, de mi seguridad, la seguridad de mi familia en mi entorno inmediato. Y la otra dimensión es la seguridad en el país, ¿verdad? La seguridad ciudadana en el país. Entonces, en el tema del entorno inmediato, en donde los índices de seguridad que manifiesta la población son altos, son muy altos, ahí no aparece eso. Pero cuando se habla de la otra dimensión, de la seguridad en el país, que ya es más mediática, lo que escuchás, esto y el otro, en donde los índices son altos, pero más bajos que el del entorno, andan, no me acuerdo ahorita, 60 y pico %, casi el 70%, ahí aparecen este tipo de razonamiento. Sí. Aparecen este tipo de razonamiento. Sí, porque realmente, es decir, esa intranquilidad está por un sentimiento de que los delincuentes andan sueltos y no se está haciendo nada para detenerlos. Ese tipo de pensamiento, ¿no? Exactamente. Definitivamente aparece en esa dimensión. Entonces, evidentemente, la seguridad ciudadana es más bien, el delito es una realidad, pues, que está presente, que ha estado presente toda la vida. El otro día que hablaba con unos amigos ahí de crímenes atroces, yo les comentaba de que cuando yo era preadolescente, era niño todavía, menos de 10 años, viví en Diriamba. Me acuerdo que hubo un crimen famoso ahí aquí en el crucero, y que lo cometió un hombre, nunca se me olvidó ese nombrecito, Pompilio Ortega, y le decían el Chacal de Tacaniste, porque mató a los ancianos
a machetazo limpio y creo que los partió de viaje los desplazó, ¿no? Entonces fue un crimen atroz y te estoy hablando hace 60 y tantos años, ¿no? Sí. Entonces, o sea, lo que quiero decir, no se trata de justificar, sino decir que el delito ahí está, y hay que efectivamente hacer, pues, tomar las medidas necesarias para pararlo. Sí. Ayer, precisamente anoche, el presidente Trump hablaba de que, pues eso es lo que él decía, no me consta, él hablaba de que en Chicago, en Nueva York, hablaba de San Luis, Missouri, de que es un desastre, decía él, ¿no? En el tema de la seguridad, porque los delitos son ahí el pan de cada día, ¿no? Él pues lo está usando para la política, porque decía que ahí los alcaldes son demócratas, entonces los demócratas no van por la ley y el orden, y entonces no ponen el orden. Pero el tema es de que el delito está por todos lados, y efectivamente hay que ponerle, hay que hacer los intentos y poner los candados necesarios para enllavar eso. Sí. Para enllavar eso. Sí. Bueno, la verdad es que eso da para una discusión bien larga sobre temas psicológicos, temas legales, constitucionales. Es decir, da para armar un panel hermoso de especialistas y armar unas discusiones sobre este tema, porque aquí hay cualquier cantidad de opinión sobre esto. Sí, por ejemplo, es interesante ver de que el tema de los amnistiados, por ejemplo, de los que los perdonan y los amnistían. Entonces alguien dice, o varias personas he escuchado yo que dicen, ese es el que comete ese delito, o la ley debe decir que ese delito no está sujeto a amnistía, no está sujeto. Porque es cierto, pues decía que en las cárceles llegan los pastores, llegan los curas, predican, hay gente que se convierte, unos de verdad, otros de mentira, pero después de, ya se convirtió, hay que perdonarlo y que salga. Entonces, no. Entonces, hay quienes hablan de que esa ley no debe de ser sujeta de perdón. Sí. Lo hiciste. Entonces, o sea, abonando un poco a lo que me estás diciendo. Aquí hay cualquier cantidad. Aquí hay para armar una discusión grande, la verdad, un tema abordado se puede abordar desde varias aristas. Sí. En mi opinión, hay que ayudar a la hija a cambiar actitudes. Por supuesto. Eso va a contribuir mucho, un tema de cultura, un tema que pasa también por la generación de empleo, todo ese tipo de cosas. La verdad es que tiene una cantidad de raíces, me parece a mí, que deben de considerarse también, ¿verdad? Y no solamente el castigo. Yo ponía el ejemplo de las multas por infracciones de tránsito, ¿verdad? ¿Qué tanto realmente multas por exceso de velocidad, por conducir en estado de ebriedad, han logrado cambiar que la gente maneje rápido o que la gente maneje tomada? ¿Qué tanto han logrado cambiar estas multas? Porque son multas fuertes, es decir, son infracciones que son castigadas fuertemente, incluso hasta con suspensión de licencia y demás, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esto realmente ha surtido ese efecto educativo? ¿Y qué tanto ha surtido? Porque, por ejemplo, me mencionaba en el caso del cinturón de seguridad, que tuvo multa, o tiene multa, tiene multa, pero estuvo acompañado de una campaña educativa, decía yo, muy eficiente, que hizo que todos hoy nos subimos al carro automáticamente, nos ponemos el cinturón de seguridad. Pero me parece que fue acompañado por esta campaña educativa, que fue la que hizo más mella, me parece a mí, en el cambio de actitud, que la multa como tal. Entonces, por eso digo yo, aquí yo no soy el experto, a mí me toca consultar a los expertos, pero me parece que aquí hay bastante para conversar. Sí, yo comparto esa posición tuya de que todo cambio tiene que ir precedido y acompañado por una campaña muy fuerte, ¿verdad? Para contribuir a ese cambio. Ahorita lo estamos viendo con la lavada de manos, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? O sea, hay una campaña muy fuerte desde hace ya meses, pues, con el tema. Y yo ahora observo, de una manera ya casi natural, automática, a las personas, niños,
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, en cualquier lugar, lavándose sus manitos, sí, pues. Sí. O sea, ya estamos, ya dimos el paso, pues. Y ojalá así sea, Justamente sobre esto vamos a hablar, vamos a hacer una pausa y hablamos acerca de cómo se está comportando la gente a propósito del COVID, cuáles son sus percepciones, qué es lo que está trabajando para prevenirlo. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El tema del COVID, tal vez algunos se han hecho la ilusión que el SARS-CoV-2 va a desaparecer tal cual apareció de la noche a la mañana, pero a mí me parece que es una cosa con lo cual tendremos que acostumbrarnos a vivir por el resto de la vida, así como uno se acostumbró a vivir con la poliomielitis, con el sarampión y demás. Más tarde vinieron las vacunas y han contribuido a lo largo de muchos años a prácticamente eliminar la poliomielitis, ¿verdad? Y demás, y otras enfermedades. Tal vez así ocurra algún día con el SARS, pero no es el 31 de diciembre de este año. Pues esto ha hecho, sin embargo, que hagamos algunos cambios de nuestra costumbre sanitaria. Sí. Yo creo que bueno, todo tiene siempre hay lo negativo y lo positivo, ¿no? Yo creo que en este caso lo positivo es que me parece que la gran mayoría de los nicaragüenses estamos adquiriendo nuevos hábitos, algunos de los cuales pues de una manera natural ya lo teníamos, como es el lavado de manos, por ejemplo, pero no era aquella excusa que ahora la mayoría de las personas tocan un objeto, ¿verdad? Y vamos al lavado de manos sí. Inmediatamente, o vamos a ponernos alcohol gel, o llegar a un lugar y lo primero que haces, un banco, donde sea, un restaurante, lo primero que haces es ponerte el alcohol gel. Yo creo que estamos adquiriendo esos nuevos hábitos. Yo pensaba un día de esto que hubiera sido fabuloso si a todo esto le hubiéramos incorporado el tema de no botar basura. Sí. O sea, me explico, pues, quizás el virus no está en la basura, a lo mejor, no sé, pero hubiera sido tremendo, ¿no? Que también le entráramos a eso, pero bueno, será en otro momento. Pero el punto es, Néstor, que hoy por hoy, de acuerdo a la encuesta, a la gente consultada, el 98.9% menciona que se está lavando las manos de manera regular. Sí. Y de manera regular ahora se debe entender que ya no es solo, como era antes de comer, ¿verdad? O después de ir al baño, o usar el servicio. Ahora no, ahora es casi en todo momento, y pues cantidad de locales tienen habilitado ahí una especie de lavamanos, ¿verdad? Para que antes de entrar te laves las manos. Y es interesante que todo el mundo lo va haciendo, niños, adolescentes, preadolescentes, adultos, etcétera, todo el mundo lo está haciendo. Y aquí el 98.9% nos está diciendo que está lavándose las manos de manera regular. Luego tenemos un 95.9% que dice que usa la mascarilla. Eso no significa que anden enmascarillados todo el día, sí. O que andemos, pues. Sí, o que se esté utilizando adecuadamente, porque yo me he encontrado gente que anda la mascarilla, pero la anda aquí de... Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pero la mayoría de la gente ahí, en aquellas circunstancias en donde necesariamente, en donde cree que puede estar en riesgo o puede poner en riesgo a alguien, entonces se pone su mascarilla, pues trata de ponérsela bien, pues. Entonces, pero sí, pues la mascarilla ya ahora es algo que es parte del atuendo, sí. de cada quien, pues incluso, bueno, por lo menos en el pueblo, que es donde yo veo, pues allá en Jinotepe, y ahí en aquellas puertas que dice se vende helado, se vende frijoles cocidos, se vende mascarilla, ¿verdad? Entonces sí. ya es un bien, algo que lo podés adquirir en cualquier pulpería, en cualquier lugar, en cualquier casa, o los están vendiendo ahí en la calle, pues, sí. ¿verdad? No sé pues cuáles son las calidades y esto y el otro, pero vamos,
están al acceso. Por lo menos es tema de conversación la mascarilla. Es tema de conversación y se usa la mascarilla. Luego tenemos un 94.2% que dice que hace uso de alcohol, ¿verdad? O sea, hace uso de alcohol para desinfectarse las manos. Sí. Y el 18.9 toma otro tipo de medidas. Esas medidas son bañarse al llegar a casa, usar guantes, en algunas circunstancias, tomar remedios caseros para no enfermarse, la limpieza del hogar y el uso de equipos de protección. Pero todo el mundo está tomando algún tipo de medida, o sea, no es que la gente esté ya pasó, se acabó, ya no hay problema. Todo el mundo está tomando precauciones, sus medidas de precaución en este tema, para evitar contagiarse y contagiar a otras personas. Sí. Te digo, y son cosas que yo veo, que por ejemplo antes, pues me viene un resfriado, entonces no hay problema, un resfriado es un resfriado, y estamos en época voy a trabajar, ahora no, ahora uno anda evitando el resfriado, que no me dé resfriado. No, y además si se resfría está procurando, además de ¿cómo es que se llama? Tomar todas las medidas posibles para sanar rápido el resfriado, que no sea COVID, deseando además que no sea COVID, además uno no sale. No salís a la uno se aísla inmediatamente. Y es algo que lo estamos haciendo de manera espontánea, pues nadie nos está obligando. Pero uno trata de quedarse en su casa, y yo creo que lo está haciendo la gran mayoría de las personas. Y eso de alguna manera creo yo que está contribuyendo a que el contagio o que la curva de contagio pues no haya ido para arriba, sino que da la sensación que va para abajo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, esas son, es decir, ahí estamos hablando de más que 9 personas por cada 10 tienen algún tipo de medida. En cuanto al distanciamiento físico adoptado por los nicaragüenses. Ok, tenemos un 72.9% que habla de que hace su vida con normalidad, pero tomando las medidas de precaución. Las medidas de precaución son las que acabamos de ver, pues lavado de manos, uso de alcohol gel, uso de mascarilla, etcétera, ¿no? Entonces, 72.9% de la gente está haciendo su vida normal, trabajando, saliendo, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos un 9.7% que dice, solo salgo para abastecerme de compras para la comida de la casa, ir al súper, al mercado, etcétera, solo para eso. El 9.1% habla de que salgo lo menos posible, pero sigo viendo a mis amigos o visitando a mis amigos y familiares. El 7% habla de que hago mi vida normal completamente, sin mayores restricciones, y hay un 1.3% que habla de que nadie entra ni nadie sale de su casa, ¿verdad? O sea que hoy por hoy, septiembre, es más o menos como estábamos en mayo, abril. ¿Verdad? Abril fue, ¿verdad? Sí. Esto comenzó en marzo. En marzo fueron los primeros casos, a mediados de marzo los primeros casos en Nicaragua. Cuando ya hubo el primer fallecido y eso, pues por lo menos en mi casa y en mi caso fue, no sé, tal vez unos 15 días, 10 días, 15 que optamos por extremar las medidas. Por extremar las medidas. Sí. Entonces hay personas que todavía, pues un 1.9% que todavía en términos de distanciamiento físico y social, pues está totalmente aislado. Yo conozco algunas personas que Sí. Ahora, me llama la atención este 7% que hace su vida normal. Es decir, casi 1 de cada 10 está haciendo una vida normal. Casi 1 de cada 10 está haciendo... No, casi 1 de cada 100. De cada 100, perdón. Está haciendo su vida tranquilo, normal, no hay ningún problema. Y podría ser que no esté tomando alguna medida de precaución como el resto, ¿verdad? Pero sí hay personas que lo están haciendo. Lo importante y la buena noticia es que casi 7 de cada 10, tendiendo a 8, estamos
me incluyo, tomando siempre medidas de precaución Sí. para evitar el contagio o contagiar a otras personas. Sí, sí, así es. Bueno, aquí el tema está en que esto no pasa, esto continúa, así que habrá que continuar o procurar tener una vida lo más normal posible, pero con todas las protecciones necesarias, es decir, tomando todas las precauciones necesarias para no infectarse ni infectar. Así, Sí, así eso es lo más importante, me parece a mí. Así es. Y creo que alguna conciencia hay de eso en el país. Yo siento Sí. definitivamente que los Sí. números es lo que nos están diciendo. Sí. La gente tiene conciencia de eso. Sí. Aquí hay que tener clarísimo de que estamos hablando de un país en donde casi 6 de cada 10 son trabajadores informales, ¿verdad? Que trabajan por su cuenta, llamémosle, para no hablar de informales, trabajan por su cuenta. Entonces son personas que día a día generan el ingreso. Sí, coyol quebrado, coyol comido. Y que a diferencia del asalariado, que si el asalariado se queda en su casa con permiso de su empleador, pues posiblemente le van a pagar el día, ¿verdad? O se lo descuentan de vacaciones, pero no le afecta su ingreso, su salario. El trabajador por cuenta propia, no. Sí. Si no trabaja ese día, no gana, no come. No come. Entonces, la gente tiene que trabajar. Ese es un tema que hay que tomar en consideración. Creo yo que esa gente no puede parar. Sí. No puede parar. Por otra parte, también me parece que otra variable a tomar en consideración es el tema del nivel socioeconómico. Nosotros tenemos en este país, según los números nuestros, aproximadamente un 65-70% de población que lo podríamos categorizar como clase media baja, clase baja, ¿verdad? Entonces hay personas empleadas, pero la mayoría son personas que trabajan por cuenta propia. Pero además de eso, en esos niveles, pues los ingresos del hogar pues son relativamente bajos. Sí. Entonces esa gente tampoco se puede dar el lujo de parar. En la clase media, que viene siendo tal vez un 18% más o menos, pues ahí la mayoría pues pueden ser trabajadores de empresas grandes, etcétera. Incluso pues habrán personas que su empresa los mandó, trabajen desde casa, no vengan y les hacemos la transferencia al banco el 15, entonces no hay problema. Y ya pues lo que queda, un 6-5%, ya es clase alta, clase media alta, clase alta, que pues ahí las cosas están resueltas en términos económicos, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar en cuenta también ese tema de el nivel socioeconómico, que eso, como te digo, son segmentos poblacionales, económicos, que los ingresos son relativamente bajos. Sí. Pues arriba del mínimo o... Sí, no, son ingresos que permiten una vida muy ajustada. Muy ajustada. Sí. ¿Verdad? Que en las encuestas, precisamente, en las otras encuestas, en el sismo, nos viene saliendo por ahí un 35%, con lo que gano me da lo necesario, o sea, cumplo con mis necesidades. Queda tabla o cuidado, queda en números rojos todavía. Exactamente, sí. Lo que popularmente le dice la gente ras con chinche, pues, ¿verdad? Y después tenés un 25-30% más que te dice, bueno, resuelvo las necesidades y un poco más, ¿verdad? Entonces esa gente no puede parar. Sí, así es. No puede. Así es. Y de ahí repito yo la importancia de aprender a convivir con este virus, ¿no? Porque hoy es este virus, mañana puede ser cualquier otra cosa, pero es decir, alguna medida tendremos que tomar para poder vivir, no podemos estar encerrados. Lo importante es que esos segmentos, que es la mayoría de la población de Nicaragua, está trabajando, está haciendo su cosa, porque por lo mismo que estamos hablando, no puede parar por la economía, pero se están cuidando. Se está cuidando, sí. Eso es que eso es lo importante. Ok, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con don Raúl Obregón de MIR Consultores. Estamos conversando a propósito de su más reciente estudio, Opinión Pública sobre temas coyunturales,
el autoconcepto de la nicaraguanidad, los próceres de la patria, el orgullo de su legado, las fiestas patrias, y ya conversamos acerca del COVID, cómo se está enfrentando el COVID y las propuestas de reforma del Código Penal. Hablemos de la nicaraguanidad a propósito de septiembre, pues septiembre, mes de la patria, aunque debería de ser todo el año dedicado a la patria, ¿no? Y entonces y ese orgullo no debería de ser el orgullo de septiembre, es el orgullo de los 365 a 366 días del año. Exactamente. Sí. Exactamente. Pero evidentemente nosotros aprovechamos pues esta circunstancia del mes de septiembre, fiestas patrias, que se conmemora la independencia y la batalla de San Jacinto para tratar de auscultar con la población acerca de este tema. Es interesante ver aquí de que la gran mayoría de los nicaragüenses, estamos hablando de casi 9 de cada 10, tienen un autoconcepto individual y colectivo muy alto de lo que es el ser nicaragüense. Uh-huh. Por ejemplo, de lo que es ser nicaragüense y de el país, sí, Nicaragua. Entonces, por ejemplo, el 87.4% habla de que Nicaragua tiene las riquezas naturales, ¿verdad? Naturaleza, flora y fauna, para que los extranjeros vengan a este país a conocerla, ¿no? A visitarla, a hacer turismo. O sea que el nicaragüense aprecia lo que tiene, y yo creo que eso es importantísimo. Saben de que aquí hay recursos, o sea, cada país tiene sus propios bellezas, sus propios recursos, pero aquí, por ejemplo, tenemos 2 grandes lagos que son una maravilla, pues, ¿verdad? Y que ellos se apropian de eso. Por otra parte, hay un 85.5% que habla de que Nicaragua tiene ciudadanos, tiene ciudadanos hospitalarios, trabajadores y muy amigables, afectivos. Eso es lo que caracteriza el temperamento del nicaragüense, ¿verdad? Y gente alegre, gente hospedadora, gente amigable. Sí. O sea, no es gente que anda desconfiando de todo mundo, ¿verdad? Entonces, y eso es una característica que incluso es reconocida por personas de otras nacionalidades. Esa característica del nicaragüense, esa hospitalidad, ese temperamento afectivo. El 84.8 considera que Nicaragua cuenta con ciudadanos que día a día contribuyen a la paz y al progreso del país. Sí. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que el nicaragüense tiene un autoconcepto, ¿verdad?, que le da una autoestima alta, como nicaragüense, como sociedad, como colectivo. Aquello de que el personaje del huehuense es el reflejo del nicaragüense como tal, ¿verdad? Como que no calza, en este caso, con ellos mismos, con su autoconcepto, no calza. Sí. O sea, porque lo que nos dicen es que aquel es mentiroso, es burlesco, es vago, o sea, que ese es el nicaragüense, pues, ¿verdad? Pero el nicaragüense no se ve así, sino que tiene un autoconcepto muy alto. Y además, repito, una apropiación de la belleza que tiene este es un país precioso, este es un país bello, este es un país que tiene riqueza, que tiene recursos en cantidades, ¿verdad? Y en este tema el 74.6% considera que Nicaragua presta las condiciones de seguridad para que los extranjeros inviertan en este país, ¿verdad? Entonces, eso
es casi una reivindicación, ¿verdad? Porque el nicaragüense lo que quiere es ver que la inversión crezca en este país. El nicaragüense quiere ver gente invirtiendo en este país. Sí. Por lo que siempre hemos ya hablado en diferentes ocasiones, porque la inversión va a generar oportunidades de trabajo. Y el trabajo va a dar oportunidades de ingresos. Y los ingresos van a contribuir al bienestar de los hogares y las familias. Pues entonces, y ellos ven eso, que este país presta las condiciones, y por eso es que los nicaragüenses, en su mayoría, tienen ese empeño, ese esmero en que este país sea un país estable, en que este país sea un país que vive en paz, y el nicaragüense en general contribuir a esa paz, ¿verdad? Para que aquí ellos tengan la posibilidad, o que tengamos todos la posibilidad de mejorar, de desarrollarnos, de mejorar nuestras condiciones de vida, y para eso necesitamos trabajo, y para que haya trabajo necesitamos inversión, y para que haya inversión necesitamos tranquilidad, paz y estabilidad. Entonces, ese es un autoconcepto que es bien alto. Sí. Ahora, el 97% de los encuestados dice sentirse orgulloso de ser nicaragüense. Pero Sí. yo pregunto, de estos datos ustedes pueden decir que los que vivimos en este país somos enamorados de este país. No necesariamente, hasta ahorita no, así pues no, yo no me atrevería a decir estamos enamorados del país, pero yo creo que la mayoría estamos apropiados del país, tal vez no necesariamente, pero sí apropiados, es mi país. Entonces lo que sucede es que por circunstancias económicas hay una proporción que más o menos oscila por ahí de un 25%, que dice, si yo tengo oportunidad de irme del país, yo me voy, ¿verdad? O sea, entonces ya ahí ya no sería ese 90, si lo vemos porque no está enamorado del país, o no está apropiado, pero sino que son eso circunstancias. podría no ser necesariamente que no esté enamorado, porque, es decir, tengo que irme a fuerza, Claro. porque tengo que hacer, ¿no? Exacto, Sí, pero sí. lo que estamos viendo ahora, en los últimos tiempos, o sea, hablando ya de esta última década, es que el nicaragüense va, trabaja, recoge y viene con recursos. Y por lo general, esos recursos vienen con el propósito de comprar una propiedad, de mejorar una propiedad, de contribuir a los estudios de un familiar, etcétera, ¿verdad? Para invertir. Sí. Lo cual pareciera, pero yo no lo puedo afirmar, que si aquí, cuando ya aquí tengamos las condiciones, por eso es tan importante las oportunidades de trabajo para todos, cuando tengamos esas condiciones, pues posiblemente eso va a disminuir esa emigración. Entonces lo que estamos viendo es eso, que van, vienen, se están en tiempo, los que están saliendo a trabajar. O sea, cada vez es menos gente la que está diciendo, no me voy porque este país no sirve, no me gusta, no es aquí, no es allá. Sí. Entonces, pues podría serlo. Yo lo que siento es que sí hay una apropiación. Y Nicaragua tiene una economía de nostalgia. O sea, mucha gente que se ha ido de este país, ahí está pendiente. Para diciembre, principio, que la mayoría, pues puede ser que haya muchos católicos ahí, están pendientes que de las canciones de la Virgen, que la Purísima, que va a ser la Purísima en su casa, que los gofios, que no sé qué, que aquellas cosas que de alguna manera identifican el ser nicaragüense. O andan buscando el gallo pinto. El gallo pinto, ahí en estas ciudades, en Miami, por ejemplo, baja la fritanga de no sé quién, pues, que son puros nicaragüenses. Así pues, es, y la venta de Nacatamal. Entonces hay nostalgia por el país, pues, entonces, pero así como afirmarlo, están enamorados, pues, no sé. Pero sí creo que apropiado. Ok. Cierro solamente con el orgullo por los próceres y los héroes del país. Digo héroes porque, José Dolores Estrada, Sandino, Carlos Fonseca, Benjamín Celedón, Andrés Castro son héroes constitucionales de este país, ¿no? Sí. Y Rubén Darío no necesita constitución pues para
para ser Rubén Darío. Así es. No, definitivamente los nicaragüenses nos sentimos, ahí entro yo, muy orgullosos del legado de estos próceres de la patria, ¿no? Incluso es interesante que mucha de esta gente, aunque no esté el dato ahí, pero mucha de esta gente identifica a Darío con poesía que sembró principios, valores que deben regir las relaciones entre los países y particularmente Darío iba más allá de Nicaragua, hablaba de Latinoamérica, ¿verdad? Pero evidentemente ahí va Nicaragua también, las relaciones que deben de regir, relaciones particularmente de autodeterminación y de no injerencias externas, ¿no? Y antiimperialismo. De antiimperialismo. Antiimperialista, es decir, esa oda a Roosevelt es totalmente antiimperialista. Totalmente. Sí. Entonces, mucha gente conoce, ojalá pues, y Dios quiera que se conociera mucho más, ¿verdad? Ese tipo de poesía, ¿no? Luego tenemos a Andrés Castro, el 93.3%, habla de que se siente muy orgulloso del legado de Andrés Castro, se conoce se conoce incluso más que Sandino. Incluso más. Porque Sandino tiene una opinión muy orgullosa, superior a la de José Dolores Estrada. Sí. Pero menor que la de Andrés Castro. Menor que la de Andrés Castro, sí. Menos, sí. Andrés Castro pues es mucho más conocido, vos sabés que muchos, pero infinidad por años, por décadas, generaciones han ido a la Hacienda San Jacinto, ahí está vienen de todo el país, ahí está en solo la entrada, está y conversaba justamente con gente de la Hacienda, a propósito, hago rápidamente el paréntesis, y se quejan que es solamente septiembre, el mes de la Hacienda San Jacinto, y la Hacienda San Jacinto pasa abierta todo el año. Sí. Y durante todo el año son por gotas las visitas, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Hay que aprovecharla. Promover. Fíjate que precisamente yo escuchaba a alguien del museo de las intervenciones en México. Ajá. México tiene un museo donde están ¿cómo se llama? Documentadas todas las intervenciones que han tenido, que ha sufrido México. Y esa persona, no sé si era el administrador o algo así, se quejaba precisamente que solo para el 16 de septiembre es que llegaban, pues, o les mandaban los estudiantes, que debiera, o sea, que todos los mexicanos. Y yo creo que igual debiera de ser aquí. Incluso sería interesante, sería tremendo que, si vos querés, que tuviéramos una réplica aquí en El Salvador Allende. Sí, claro. No sé, fíjese que realmente no estoy seguro, pero sería interesantísimo que tuviéramos una réplica, ¿verdad? Que nos ayudara a tenerlo más cerca. Por lo menos tener ese pretexto. Tener ese pretexto. Sí. Aquí hay un personaje, Benjamín Celedón, que me parece que el conocimiento y el orgullo sobre Benjamín Celedón tiene que ver mucho con el olvido. Me parece que ha sido muy olvidado Benjamín Celedón, es decir, y su gesta, su lucha. Un general liberal, asesinado por los interventores norteamericanos, pero poco se ha hablado de él. Inclusive hacía un programa sobre Somoza García, y Somoza García hablaba de los próceres liberales y obviaba totalmente a Celedón. Por su carácter antiimperialista, antiintervencionista. Sí, no, definitivamente me parece que hace falta información sobre Celedón. En lo personal he percibido algún tipo de... Hay confusiones. Por ejemplo, pues bueno, yo he conocido, he leído de que Sandino lo ve, que su cadáver pasa en una carreta. Y eso lo impacta. Lo impacta, ¿no? En Niquinomo. Hasta antes de leer eso yo estaba con la idea de que, o sea, que él cae en Masaya. Sí, es que ¿cómo es que se llama? En La Barranca. La Barranca, sí. Por el Coyotepe es que él es capturado y asesinado, y luego justamente por los pueblos anda el cuerpo de ese insurrecto. Y lo muestran, ¿no?
Sí. Pero sí creo que se necesita más proyección digamos, de la obra y de lo que hizo, la gesta de Benjamín C. León. Sí. Pero es interesante que hay un 76.6% que dice me siento orgulloso de Celedón, pues. Sí. ¿Verdad? Estás hablando de casi 25 puntos menos que Darío, ¿no? Sí, pero bueno, es que lo que pasa es que con Darío hay que ponerse, con Darío es más, hasta me asombra a mí que haya casi un 3% que dice que no tiene orgullo por Darío, pues decir, no sé, pues. Cuando más bien Darío es peleado, que es salvadoreño, que es hondureño, que argentino, que es chileno. Entonces, pero sí, pues yo creo que hay una apropiación y sería súper interesante que efectivamente tuviéramos un museo aquí en El Salvador Allende o no sé, aquí en algún lugar aquí en Managua. Me parece a mí que tenemos mucho trabajo por delante en cuanto a rescate de nuestra historia y conocer realmente nuestra historia. Y ahí nos estamos esforzando desde este programa para hacer alguna cosa, ¿no? Para que la podamos conocer un poco, pues. Por lo menos, como se dice, picar la curiosidad para que el que vio el programa se interese en ir a buscar algo más, a ver qué más encuentra, porque esta no es la verdad absoluta, por lo menos no es la verdad absoluta, ¿no? Por lo menos esperamos provocar. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros comentando estos datos de este último estudio. ¿Piensan estar repitiendo de este tipo de encuestas? Sí, vamos a estarlo, Dios mediante, todos los meses, queremos estarlo haciendo, pues, lo que tendremos que estar es pendiente de los temas, ¿verdad? Así es que esperamos ya, para antes de que finalice octubre, estar sacando. Bueno, temas hay bastante. En este país lo que mejor sabemos hacer es producir temas y hablar. Nos gusta realmente discutir. Lo que tenemos que aprender es a discutir bien. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.